los hospitales, no llegan en los momentos de morir, que es terrible, digo, mueren 368,000 personas diario a nivel mundial y nacen Muchísimo. 180,000 al día. En México, dato, nacen 4,581 personas, pero mueren 2,600 diarias. Entonces, en estadística puede decir que vamos ganando, ¿no? Hay más población. Nos falta mucho territorio que cubrir. Si no vayamos por toda la Baja o por todas las ciudades que tienen mucho terreno todavía. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y ese es el gran reto de la vida. O sea, aprender a vivir y vivir contento con lo que haces. Entonces, si te toca un jefe que te enseña, que te motiva, que te echa para adelante, hombre, la vida está hecha. Pero si no, pues cada día que te levantas dices, ching, a ver con qué me sale, ¿no? Entonces, Sí. creo que eso es un desafío también muy importante, porque a recursos humanos le podemos decir, tienes el desafío de ser un socio estratégico. Y en algunas ocasiones, bueno, no he estudiado formalmente nunca inglés, hablo un poquito de inglés, y de repente alguien dice, no, es que tienes que pensar en inglés. Y yo, ¿cómo se piensa en inglés, no? O sea... ¿Hay idiomas o cómo? ¿Cómo no? O sea, y dices, quiero ser el socio estratégico. ¿Cómo? O sea, ahí vienen las grandes. El qué ya lo tenemos, los cómo son los que tienes que hacer. Sí, es la parte fina. Por eso hablaba también de los reclutas, que era del reclutamiento, viene del ejército, y de ahí se derivan planes, estrategias, objetivos. Y seguramente a estas alturas muchas empresas ya hicieron planeación estratégica. Y ya Sí, para el planearon qué va a próximo año. suceder. Sí, ya saben el Correcto. presupuesto, ya tienen que, ¿cómo van a ser los objetivos? Y la pregunta es, ¿recursos humanos ya hizo su planeación estratégica? Deberían. Debería. Deberían. Recursos humanos tiene que hacer una planeación muy fina y decir, ¿cómo quiero llevar el año laboral? Y una pregunta, digo, todo eso se comienza viendo los valores de la empresa, el diagnóstico, cómo estuvo el clima laboral, cuánto hubo de rotación, qué estrategias vienen de nuevos O trabajos. incluso el crecimiento proyectado, ¿no? También para que tengan su planeación de cuánta gente voy a necesitar el primer trimestre, el segundo, el tercero, etcétera. Y la otra pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál es el objetivo de tu puesto? Yo me he topado con mucha gente que le pregunta, oye, ¿cuál es el objetivo de tu puesto? Y no lo conocen. Y te dice, pues aquí estoy, pero ¿cuál es el objetivo? Ahí está mi descriptivo y lee su descriptivo y dice cosas maravillosas, pero de eso a la realidad, yo creo que es ahí el mundo donde cambia, porque en papel aguanta muchas cosas, pero Sí. la realidad es otra. Yo hablaba de grandes empresas que tienen su misión puesta, no ser la mejor empresa a nivel mundial y generar los más altos estándares estratégicos de calidad y de Y en cantidad. 2026 llegar a tal. No, entonces tenemos algo muy bonito en la pared, pero la realidad es otra. O sea, quiero contar un cuento, un pequeño cuento. Por favor. ¿Sí? Por favor. Bueno, pues resulta que de repente hay una persona que se va a morir y le dicen, bueno, pues como ya estás recién muerto, tienes la oportunidad de escoger. Está el infierno y está el cielo. Ok. Entonces dice, ching, pues tú ve y tomas la decisión. Entonces llega al infierno, primero, ¿no? Entonces le abren una gran puerta y hay una alberca y hay gente bañándose, música, cerveza, y llegan y lo saludan y de repente se da cuenta que aquello es una fiesta increíble, comida increíble y paseos y dentro de la alberca que era gigante, un yate, imagínate, y él se sube al yate y empieza a esquiar y entonces la fiesta todo lo que da y luego empieza a cantar con la banda. Y luego se da cuenta que eso era una cosa maravillosa. Entonces le dicen, hey, time off, ¿no? El tiempo se acabó. Pero ¿cómo? Ya sé, ya dijimos que ibas a probar, son mediodía, y ahora vas mediodía para arriba y entonces llega al cielo, ¿no? Entonces entrando, se abre la puerta y hay un ángel tocando un arpa muy despacito. Entonces se queda ahí y dice,
una quietud y una calma. Y dijo, no, no voy a aguantar. Me regreso al infierno. Regresa al infierno, entonces llega ya, firma su contrato y todo, y le abren la puerta del infierno y ve todo quemado. Y ve que todo el mundo anda así como muy mal. ¿Y qué pasó? Y de repente pues sale el chamuco, ¿no? Y le dice, hola, bienvenido, qué bueno que firmaste con nosotros. Y le dice, oiga, pero si ayer había fiesta, ayer había música, comida, lanchas, había todo. Y dice el diablo, lo que pasa es que ayer estábamos contratando. Y entonces, Cualquier parecido con la lo que realidad. pasa es que muchas empresas, y recuerdo muchas de esas de multinivel que te dicen, van a ganar 3 millones semanales y que mira y todo es una oferta así muy bonita, entonces las ofertas muy bonitas hay que tenerle miedo. Sí, lo que platicábamos, ¿no? Sobre todo cuando te dicen excelente ambiente laboral. Excelente clima laboral, excelente cosas. Te dices, está bien, vamos a construir. Hay que creer en la empresa. Yo soy un primer convencido de que los seres humanos hacemos a las empresas, pero también creo que de repente hay que preguntarnos por qué hay empresas donde rota demasiado a la gente, ¿no? Sí. Me tocó a mí en mi vida laboral que de repente me decían, oye, en esta empresa necesitan un gerente de recursos humanos, un director. Y mi primer pregunta es, ¿cuánto tiempo ha durado los últimos? No, pues cada 3 meses. ¿Por qué? Es increíble, hay empresas donde las personas duran nada más el contrato, los primeros 3 meses. Sí, prácticamente el famoso periodo de prueba, El ¿no? famoso periodo de prueba porque creen que mágicamente puedes llegar y cargar con todo, ¿no? Podemos traer a Messi a jugar con el peor equipo de Zacatepec o cualquier llanero. Dije, a ver, no toquemos fibras sensibles ahorita, por Iba yo a decir favor. algo ahí, pero mejor no. ¿Las No, Chivas no, o no, qué? No, algún equipo de acá de México, pero digo, no es una persona la que va a cambiar el equipo, Claro. es el equipo completo que tiene que cambiar. Y ahí es donde entra una estrategia laboral. ¿Qué vamos a hacer para transformar la empresa? Cualquiera te dice, yo quiero ser mejor. Sí, pero ahora dímelos cómo lo vas a hacer. Al final del día, o no sé si, yo voy a recomendar mucho un libro que en lo personal se me hace muy bueno. Bueno, puedo recomendar 10 de golpe, ¿no? Pero bueno, voy a hacer la recomendación de inicio y la recomendación final, ¿vale? Me encanta la idea. La recomendación de inicio, que yo creo que estamos hablando de estrategias y de proyectos, me gustaría mucho que leyeras El arte de la guerra, el Sun Tzu. Buenísimo. Sí. Sí. Pero hay que leerlo con ojos de entender cada parte, porque mucha gente a mí me dice, yo leo mucho, y, ay, ¿qué tanto has leído? Y dime los últimos 10 títulos. Y se queda, no, me dice, pero leo la Biblia. Y le pregunto, ¿y qué has entendido? Me dice, pues, ¿qué has entendido? El arte de la guerra hay una parte que dice fundamentalmente, la mejor guerra es aquella que ganas sin disparar una sola bala. Lo que significa es que no necesitas pelearte con el mundo, porque mucha gente cuando ve el título dice, me va a decir cómo pelear. Cómo pelear y cómo ganar. Y no. No, se trata, en uno de los hábitos de la gente altamente efectiva dice ganar, ganar. Muchas veces la gente quiere, yo gano, tú pierdes. Y la famosa que nos aplican los hijos es, tú ganas y yo pierdo, ¿no? Le tienes que ceder ante el chantaje. El ganar, ganar significa los dos estamos de acuerdo. Y conformes, con ¿no? El resultado. En México se llama regateo, ¿no? En México se llama regateo, sí. Pero a mí me da mucha tristeza que le regatees a alguien que te está vendiendo algo y se lo quieres pagar más barato de lo que tú sabes que vale. Pero vas a un restaurante y dejas el 15% de propina y la cuenta fue 2,000 pesos. Entonces me hace injusto que al que más necesita no le des tanto y eso no lo veas en tu propia vida. Entonces el arte de la guerra te enseña a una parte fundamental que es entender que a las personas no necesitas matarlas, no necesitas doblegarlas, necesitas hacer una negociación, ¿no? Ese es el primer libro, El arte de la guerra, lo podemos discutir, hay 20,000 tomos, puedo recomendar 25,
pero creo que en No, este creo y que, uno creo que final. es muy buena recomendación, sí, es muy, muy buen libro. Oigan, y ya por último, nos quedó una pregunta pendiente de contestar el programa anterior, que Ok. nos hacían, si no me equivoco, fue en Facebook, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Que decía, ¿qué puedo hacer si mi patrón no me acepta un crédito de Infonavit? Quiero pensar que se refiere a firmar el documento y aceptar el Ajá. crédito en el portal y demás. Para las deducciones. Mira, pues, Sí, porque es un tema bien delicado, sí, ¿eh? mire. Y aquí me encanta que tenemos ahora sí que Nuestro abogado el aquí, experto y él nos- laboral, y nos dirá. experto en RH, experto sindical. No, bueno, yo estoy rodeada de puro rockstar. Lo primero, la ley de Infonavit, porque es una ley como la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo con sus 1,100 artículos. Fundamentalmente se trata de proteger al trabajador. Ujú. Esto no nace por querer. ¿De dónde nacen las leyes? Recordemos que en 1906, en Cananea, Sonora, la cartonera Smith le pagaba 20 pesos a uno porque era gringo y 50 centavos al otro porque era mexicano. En el Pánuco, en Río Blanco, Veracruz, en 1907, viene pues una revuelta de la misma estructura donde al americano le pagaban 100 pesos y al mexicano 1 peso. Entonces, esa desigualdad generó lo que le llamamos la revolución. Ujú. Se peleó y se hizo un desgaste terrible en el país, hubo el Tratado de Guadalupe y muchas cosas, y de ahí se generó que hubiera pues algo un poquito más sólido para el país. Hasta 1940 se escribe la Ley Federal del Trabajo, pero antes de eso recuerden ustedes que se trabajaba la minería. Sí. Los mineros entraban básicamente en shore a trabajar en condiciones infrahumanas, donde la persona simplemente moría y lo sacaban y ya, se murió. No había ninguna garantía, no había nada que lo amparara, o sea, no había nada que dijeran ese es un ser humano, ¿no? A raíz de eso, ellos como un mecanismo de defensa ponían un pequeño pajarito. Si habían gases tóxicos, el pajarito moría y tenían que salir corriendo, y si no, pues los gases los mataban abajo. Entonces, esas condiciones infrahumanas hicieron que se establecieran muchas leyes. Y algunos patrones y algunas veces nosotros en recursos humanos creemos que son como muy apapachadoras hacia el trabajador, le dan la razón casi en todo. Pero en la cuestión específicamente de Infonavit, la ley prevé que el trabajador tiene que tener 1 año de antigüedad en una empresa para pedir un crédito, que es una garantía para el Infonavit. 2, antes podía generar el crédito en veces salarios mínimos y por una cuota fija. Todos sabemos muy bien que alguien que saca una casa de Infonavit, hoy día me imagino que de unos 700,000 pesos, terminará pagando 2,100,000, 4 millones de pesos, porque la cuota a largo plazo es como el abono chiquito, paga poquito, ¿no? Que es un mecanismo de que atiende a un sector de la población. Pero el Infonavit como tal, lo que busca es recuperar ese dinero y muchos mexicanos pues pasamos por esas filas, ¿no? Tener que pagarle una cuota mensual. Ujú. Entonces, la ley prevé que tengas 1 año, primero. Segundo, si estás trabajando y ya tienes una carta, el patrón tiene la obligación de firmarte el documento. Ok. O Ese sea, es sí o sí, sí o sí. te lo tienen que firmar, porque obviamente para que tú presentes este aviso o hagas esta solicitud en tu empresa es porque el Infonavit ya te autorizó el crédito y prácticamente ya es, digamos, el cierre del proceso, ¿correcto? Es correcto. Cierras el proceso, pero pues ahí viene una disyuntiva que planteaba el licenciado. A ver cuál es la... Pues es que pudiera ser que quiero creer que le están negando este beneficio al trabajador o trabajadora que preguntó, porque hace poco hubo una reforma a la ley de Infonavit. Digo, como bien lo decían ustedes, no hay un motivo por el cual el patrón pueda negarse. O sea, es obligación de él darle el servicio o brindarle este beneficio al trabajador, firmar lo que tenga que firmar para que pueda sacar su crédito de Infonavit. El detalle es que con la reforma, pues aquel trabajador que por alguna razón llega a estar incapacitado, hablando de una enfermedad general, se llega a ausentar,
el patrón tendría que pagar las aportaciones y posteriormente a su regreso, pues de alguna manera con el trabajador acordar los descuentos que no sobrepasen lo que establece la misma ley para que se pueda poner al corriente. Entonces puede ser que por ese motivo esta persona se está negando a darle el beneficio, ¿no? A firmarle los documentos. Desconocemos cuál sea el motivo, pero pues, lo que pudiera recomendar es que se acerque ante las autoridades competentes, podría ser el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, para que de alguna manera estos exhorten al patrón a que le firme el documento y que pueda hacer su trámite o pueda terminar su trámite de Infonavit. Pudiera ser que ellos lo exhorten o de alguna manera lo obliguen a que firme el documento, porque si no se hace acreedor a multas, y multas que son bastante considerables, o bien a solicitar la rescisión del contrato. El detalle es que al solicitar la rescisión de ese contrato, pues implicaría un problema futuro para el mismo trabajador, porque como deja de tener un trabajo formal, sí, un ingreso tendría que esperarse recurrente. otro determinado tiempo para poder tener el derecho a volver a sacar ese crédito. Pero bueno, yo pienso en ese sentido que ahí tienes razón en eso. Pero ¿qué no sería responsabilidad de los representantes de la empresa darle la explicación adecuada a la persona por el cual motivo no se le va a firmar o se le está negando? ¿Sabes qué? Tenemos esta reforma por esto. Si el trabajador lo desconoce, pues yo pienso que la persona indicada, que en ese momento le está negando la firma, debería de decirle el por qué. No, definitivamente es obligación de ellos y también incluso es obligación del sindicato, si es que cuenta con un sindicato, de poderlo apoyar con todo este proceso. Claro. El detalle es que independientemente sea por la reforma o no, el patrón no se puede negar. No. O sea, él tiene que brindar, el patrón, la patrona tendría que firmar el documento para que le puedan hacer las... Sí, pero es que aquí ya tendría más argumentos el trabajador para entonces ahora sí acercarse a la dependencia correspondiente. Es un buen punto el que tocas, porque también no tenemos el conocimiento de qué trámite le están negando, en qué etapa del proceso va, pues simplemente dice que le está negando, pero al final de cuentas no es el patrón quien niega el beneficio del Infonavit. O sea, se tendría que acercar ante las oficinas de Infonavit, obviamente, y gestionar todos los trámites o realizar todos los trámites. Desconozco qué papel sea el que no le están firmando. Digo, no sé si lo argumenten en la pregunta. No, de hecho el comentario quedó en la transmisión pasada, pero ya no alcanzamos a exponerlo aquí. Entonces nada más era para darle continuidad, pero digo, ojalá que si esa persona nos está viendo ahorita nos pueda aclarar específicamente a qué se refiere y así poder asesorarla de manera correcta. Un poquito más puntual, ¿no? Es importante también señalar que la empresa no se niega a firmar ningún documento, siempre y cuando el colaborador no vaya a quedarse también sin saldo en su nómina. Claro, porque ahí hay una regla, o no sé si entra en parte de leyes, ¿no? Que va en función de los porcentajes y la cantidad que tú puedes deducirle a un trabajador. El máximo es el 30% por préstamos y demás. Pero muchas veces el colaborador pues tiene ya un préstamo con la empresa, debe a la caja de ahorro, tiene un Fonacot. Entonces, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un trabajador tiene pensión alimenticia? ¿La pensión alimenticia cuenta para ese 30%? Por supuesto que sí cuenta. Digo, estoy hablando en un supuesto. No, aquí en México no sucede, no sucede. Claro, mira, yo manejé cerca de 900 traileros en una empresa de transportes y el que menos tenía eran 2. Entonces, las pensiones alimenticias existen. 2 hijos o 2 pensiones. 2 pensiones. Jesús del huerto. Muy bien. Y algunos tenían 3. Y entonces, en Pemex específicamente, hay muchas pensiones. Muchas pensiones. Entonces, digo, es una obligación. Es muy triste que te tengan que obligar a hacer algo así, ¿no? Sí, porque para esto primero debe de haber una sentencia, obviamente, por una autoridad competente. Sí, tiene que llegarte el oficio del juzgado y bueno. Qué triste. Es triste llegar a esa necesidad. A que te obliguen a eso y recuerden. Comercial, sean papás responsables, por favor. Y la ley establece también como para conocerlo. Por cada hijo le corresponde un 15% de tu salario. Okay. O sea, que no te lleguen con que te estoy demandando el 90% de tu salario por a mi hijo.
O sea, Ok. porque tampoco le dejas nada al trabajador, con qué va a Claro. comer, con qué va a ir a trabajar. O sea, el 60, el 80, el 70, o sea, nada más ser conscientes, pues. Ujú. Esa es una parte consciente. Corresponde el 15% por cada Por hijo. cada hijo. cada Qué hijo. buen dato. Qué Sí, buen es un nos dato das. que digo, luego pues, Es un tema que... los que- juzgados no te dicen, ¿no? Es un Claro. tema tan interesante que sí sería bueno tener una Una tabla. no, una El de recursos una humanos. entrevista como la de hoy, pero ¿Una exclusivamente plática? una plática exclusiva para ese tema. Sí, Sí. fíjate Ese es un que tema es muy muy delicado. interesante y además muy poca gente maneja el 100% de la información, ¿no? Sobre cómo está el tema de los descuentos, pensiones, Infonavit, Fonacot. Cuando se te va juntando todo, sí. A lo sí, largo de mi me vida late. he encontrado gente que ha renunciado a su trabajo por no pagar la pensión. Ah, Y eso es, o sea, para mí que no se dan cuenta siquiera que perder el trabajo es como perder una parte de tu día a día, ¿no? Y hay gente que lo hace, o sea, y eso pasa, es una realidad en los juzgados, abogado. pero ahí también pueden tener consecuencias posteriores e incluso penales por si se comprueba de alguna manera que ese trabajador o trabajadora dejó su trabajo con la intención de no cubrir con su pensión. Oye, a ver, Claro. O sea, es un tema más delicado. al primo de un amigo, Ajá, aún el amigo de un ajá, amigo. al primo de un amigo, una vez, digo, esta persona está en recursos humanos, Ujú. entonces una vez sí hubo un empleado que le dijo, oye, dame de baja ante el IMSS, no quiero prestaciones, no esto, porque me quieren descontar mucho de la pensión y tengo tantos niños y no sé qué. Este primo de un amigo de RH no se le hizo como muy Justo. prudente, sin embargo la empresa sí aceptó esta condición. ¿Qué pasa? Porque ahí, digo, me encantaría que tú nos platiques las implicaciones legales que esto puede tener para la empresa, para el trabajador. Digo, dejando ya a un lado la parte moral, ¿no? Y la parte de principios, que ahí creo que a todos nos hace ruido aquí en la mesa, pero realmente, ¿qué implicaciones jurídicas tiene esto para el patrón y para el trabajador? Pues para empezar, algo que a todos nos asusta son las multas. Podrían tener multas muy fuertes por aceptar a un trabajador y ese De trabajador 50 a 5,000 salarios mínimo UMAS, que representan cerca de 645,000 pesos, la multa. Puede ir de 5,000 a 645,000 La multa para la empresa. para la para la empresa. empresa, claro. ¿Y el trabajador? Pues el trabajador puede tener consecuencias incluso penales. también. Penales. Aquí hay una cuestión, digo, aunque no sé qué traigan de invitado, ojalá no le agotemos el tema. Acuérdense ustedes que después de 6 meses de no pagar pensión, alcanza la pena corporal y van a un reclusorio. ¿A poco? Sí, hay gente que está en un reclusorio por no pagar una pensión. Son 6 meses máximo, porque se tipifica como un delito en el hecho de abandono de persona y no le das para su alimentación. Es correcto. Ojo, que la demanda también por pensión no nada más es de un hijo, puede venir también de un papá. Ay, no, de Sí, tanta sí. información. Sí, no, eso es importante aclarar. Bien. Tu Es papá correcto. te puede demandar para que le des una pensión de acuerdo a tu salario. Digo, Fíjate, yo ya sé me que eso- enderecé, espérate. No, y- espérame. Esa es una empresa de Marte, dijimos la otra Sí, vez. sí, claro, por eso Donde te hay digo. problemas, donde Sí, existe sí. esto. Y acá le pasó al primo de un amigo, ¿no? Sí, claro, o sea, Ajá. y son consecuencias. Oye, pero a ver, ¿y si el papá no fue buen papá? O sea, Ajá. no aportó para su educación, para su digamos que el papá abandonó primero, pero después se entera que el hijo tiene un puestazo, gana bien, y ahí el papá quiere demandar, ¿ahí qué pasa? Ha habido personas que las han sentenciado para que cubra con los alimentos del papá, aunque no se haya pronunciado en sus Sí. alimentos. Autoridades de México, por favor. No, miren, Y ojo, ahí entran los Atiendan alimentos esto. y en los alimentos entra todo, o sea... de sobrevivencia. Sí, claro, ahí entran medicamentos, estudios. No estoy diciendo que ningún papá demande a No, sus no, hijos. claro, Por claro, favor, claro, por claro. favor. O sea, Quiero poner sobre la mesa que existen estas cuestiones que muchas veces se desconocen, pero que sí pasan en la realidad. O sea, cuando yo le digo que a mí más de uno me renunció porque le llegó la pensión, cuando más de uno quiso que le disminuyéramos el salario, oye, en lugar, no digas que me pagas 20, di que me pagas 10, ¿no?
Ay, sí. Es difícil. Yo sé, no sé cuántas personas nos estén viendo ahorita, pero la vida es muy fácil. Y la vez pasada Me decíamos quedé con eso también. Hay que respirar. aprender a respirar. Respira y estás Respirar. vivo. Y ahorita el dato increíble, ¿no? Nacemos 4.561 en México y se mueren 2.300, ¿no? Entonces hay un superávit. Sí. A Dios gracias, ¿no? Hay países donde la tasa de natalidad es cero. O Japón, veía un documental donde en la escuela primaria está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria en un solo salón. O sea, hoy día la gente no quiere tener hijos y es válido. Digo, no es un patrón que tenga que decir tienes que tener un hijo. No queremos. Es que, oye, son muy caros y el mundo está muy feo. Sí. Hay mucho caos por todos lados, entonces. Pero bueno, ese tema luego. Luego eso sería otro temita de lo que podemos hablar acá en los caos que Sí. organizamos. Oigan, permíteme mandar un saludo a la Ciudad de Claro, México. Yo estoy en un grupo que se llama Comunidad y Cultura. Habemos 600 gerentes de recursos humanos, algunos de aquí de Guadalajara, pero la mayoría de México. Y Lourdes Rodríguez hoy me escribió porque puse esto para ver si se difunde, ¿no? Ay, Yo no sé ojalá que la mayoría nos estén viendo. La idea es llegar a más personas porque el conocimiento es lo único que te vas a llevar en esta vida. Si Sí. tú sabes tocar muy bien la guitarra, pues eso te lo vas a llevar con tu habilidad. Si tú sabes muy bien algunas situaciones, te los llevas. Y creo que compartirlo es lo que ustedes están haciendo muy atinadamente. Creo que en Caos y Café estamos tratando de hablar de situaciones reales que pasan y si algo te puede orientar, ¿verdad? Puede hacer la diferencia en esta vida. Entonces, yo creo fundamentalmente eso. Y también para Michelle Alejandra Luna, un gran saludo, me pidió, mándame un saludo, bueno, pues ahí va mi hija. Hay un saludo sí, un saludo porque en unos días ya se me va a Dublín y creo que Disfruta país mucho, de Michelle. Gales es lejos, no sé cuántas interacciones tendré por allá, no conozco, pero le mando un gran abrazo y muchos éxitos en esta etapa de su vida que digo, ya lo tiene porque es una bendición que se va con su trabajo de aquí. Y le digo, oye, qué padre, agarras la mochila y trabajas de cualquier parte. Disfruta, toma toda la experiencia que puedas, conoce gente, come mucho, paséate y aprende lo más que puedas, Michelle. Y bueno, no quería dejar pasar esos saludos y a toda la comunidad de recursos humanos, ¿verdad? O donde quiera que estés, no importan los grados académicos, sino que eres una persona. Sí. Perdón. No. ¿En qué íbamos? Muchas gracias. Bueno, nos metimos en Infonavit, nos metimos en rollos de... Todo. Oye, a mí me gustaría mucho preguntarte, Pepe. Mande. ¿Cómo podemos lograr como Departamento de Recursos Humanos, uno, que la Dirección General nos empodere como departamento, precisamente para poder lograr todos los objetivos que un área estratégica como RH debe de tener establecidos dentro de una organización? Paso número 1, ahí Sí, o sea, lo fundamental. por favor. El paso número 1 y fundamental para que RH se vuelva estratégico o para que de alguna manera sea tomado en cuenta es no dejar lagunas. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien más está tomando el liderazgo para hacer los eventos, para hablar de estrategias, para hacer la planeación estratégica, tú estás dejando una laguna y alguien más lo va a ver. Entonces es, número 1, tomar la batuta como Toma la RH. batuta, exacto. Tú dices, señores, va a haber el taller de planeación estratégica y hablas de los objetivos SMART, hablas de cómo se hace una planeación, por qué es importante. Puedes empezar diciendo, oigan, imagínense el que construyó la pirámide de Egipto, se paró así en arena y dijo, voy a hacer una pirámide. ¿Y cuál fue su pensamiento? ¿Cuál fue su planeación? Dijo, voy a traer bloques de piedra de 1,000 toneladas y no puso a pensarse, híjole, la última milla, ¿será que va a haber gente? ¿Cómo lo voy a acarrear? Su mente fue planear primero qué quería hacer y lo segundo es hacerse llegar de los recursos para armar.
Porque O imagínense. sea, ir de lo general a lo particular. Estamos hablando de, prácticamente. de antes de Cristo, Sí, ¿ok? sí, sí. Sí, no estoy hablando de que habían grúas, que no habían calles, que no habían, o sea, no. Estoy hablando de que era cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces, lo primero es establece tú bien cuáles son las líneas. Lo segundo y más importante es que seas una autoridad. ¿Cómo te haces una autoridad cuando conoces? Porque si el de ventas te llega y dice, le voy a subir el sueldo a todos el 25%, No, no, espérate. y tú luego dices, bueno, está bien porque es que es el de ventas y como se lleva bien con el director, y entonces luego viene el de contabilidad y te dice, oye, dame el 3% para mi gente o el 5%, y tú vas con el director y le dices, oye, es que quiero 5%, no va a haber aumento para contabilidad. Entonces, pues la verdad que estás pintado, seamos Sí. claros y honestos. Entonces dice, a ver, señor, tiene que haber una equidad y un tabulador salarial. Porque resulta que en algunas empresas de allá de Marte o de otro país, pues hay un asistente que gana 100,000 pesos y tienes un contador de 20,000 pesos. Sí. Y esas injusticias la gente la ve y no lo dice. Sí, porque eso de que, la verdad, la nómina es privada. No, hombre, en una empresa todo el mundo sabe cuánto gana desde el director general hasta cualquier posición, francamente. Bueno, debería ser privada Debería. y no deberíamos Debería. decir nunca nada, pero la realidad es que cuando tú No ves es esa así. disparidad, la Ujú. segundo es no permitas que hayan vacas sagradas. Es decir, personas que están ganando un dinero en la compañía y no hacen absolutamente nada. Entonces te plantas con tu director y le dices, a ver, ¿cómo queremos llevar esta compañía? ¿Hacia dónde va? Oye, es que yo quiero tener una compañía de excelencia, que mira, que la calidad. Ok, lo que estamos haciendo ahorita no apunta a lo que esto está aquí. No apunta. No hay congruencia. Entonces, tienes que ser una autoridad. Es decir, a ver, primero, organicemos tabuladores, veamos bien los descriptivos, revisemos las plantillas. O sea, que no te metan gol. Oye, que necesitan 20 en un área. Y de verdad, hay otras personas que te dicen, oye, ahí hay 25 personas para llevar la caja de ahorro. Sí. ¿No se te hace que estás Sí, en sí otro pasa, lado? ¿no? Maneja RP, sistema, Cornerstone, SAP, SuccessFactors, que te gusta, Fortia, Warwick. O sea, cualquier proyecto te va a ayudar. ¿Sí? Sí, Odoo incluso es hay gratis. herramientas, justo, Ese es hay gratis. herramientas que son gratuitas, ¿no? O que ya con tus licencias que tienes de Office te van incluidas, o sea, hay muchísima herramienta ahorita que puedes aprovechar y sin costo. Y entonces, ¿cómo te ganas esa autoridad cuando le dices al director, oiga, se fue 5 días, ¿esa cuenta de sus vacaciones? Ah, no, es que, pues es que yo soy gerente. No, está muy bien, pero pues, aquí todos somos trabajadores. Mira, ¿cómo empieza todo esto? Sabes que estamos raspando muebles, pues. Sí, o sea, no me enciendan, pero ahí les va. Todos somos asalariados. ¿Y de dónde viene el salario? Claro. Todo empezó con la esclavitud. El hombre era esclavo, trabajaba por una comida y si no lo azotaban. Luego vino el feudalismo. Sí. Yo soy el dueño de la tierra, siembras y el 80-90% de la cosecha es mía y tú te quedas nada más para comer. Ujú. ¿Ok? Y luego vinieron los soldados romanos que le pagaban con sal. La sal conservaba los alimentos y de ahí viene el salario. Ujú. Hoy todos somos asalariados. Hasta la presidenta de México gana un salario. Que sea mucho, que sea poco, a eso no lo sé. No lo sé. Pero sí era espantoso que el director de Infonavit, ahorita que lo tocaron, cuando llegaron los de Morena, que yo soy apartidista, pero sacaron cuenta que ganaba 8 millones de pesos mensuales el director de Infonavit. Entonces, Poquito, ¿no? 8 millones, pero que se me hace muy bien. Pero dime, Sí, ¿cuándo sí. tendremos la Poquito. oportunidad el resto del mundo? O sea, a lo que yo creo que se Claro. refiere esto es que tiene que haber justicia y tú como recursos humanos la tienes que ver. Porque cuando hay injusticia, si tú a un hijo le das más que a otro, vas a generar odio. Por eso Caín mató a Abel. O sea, Sí. ¿por qué? Porque sienten envidia. No, y generas una rivalidad completamente innecesaria. Entonces, cuando hay equidad,
entonces las cosas tienen un balance. Cuando vas a volar, por ejemplo, y te dicen el vuelo es a tal hora, y tú llegas tarde, pero es que yo soy senador. No importa, señor, perdió el vuelo. Oye, pero es que yo soy gerente, perdió el vuelo. Ujú. La puerta se cerró. Sí, la puerta se cerró y Ahí hay equidad. Entonces todo el mundo sabe que cuando llegó tarde al aeropuerto, lo más que puede hacer es patalear un rato, Sí. enojarse y comprar el siguiente vuelo. A un descuento, claro, por supuesto, si lo maneja inteligentemente. Si se enoja, brinca, salta, se va a su casa y llega al día siguiente, comprar el vuelo completo. Pero el secreto está que estás ahí, lo perdiste, te pueden hacer hasta un 50% de descuento en el siguiente vuelo, un 60%, no lo sé. Entonces, tienes que establecer justicia. Y aquí viene la gran pregunta, ¿por qué recursos humanos se sirve con una cuchara grande? Dicen, ¿no? O sea, ¿por qué se aprovecha de algunas situaciones? Entonces, ¿cómo quieres ser líder estratégico? Bueno, pues establece bien lo que te toca hacer ok. y acércate con el director y pregúntale, oye, ¿quieres que cambiemos la empresa o seguimos así? Mira, de todas las empresas que hay a nivel nacional, hay muchas empresas que no tienen a alguien de recursos humanos y dicen, así funcionamos, no pasa nada. No pasa Sí, nada. es respetable, ¿no? Sí, sí, también de niños, si no le das alimentos bien a tu hijo, pues no pasa nada, a lo mejor sí crece. A lo mejor no. O a lo mejor pues, crece con una deficiencia, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que ahí ser un socio estratégico tiene que ver con la capacidad que tú tienes para tener justicia también. Y Claro. sobre todo en el área. Digo, si vas a tener vacas sagradas o gente que tú dices no aporta nada, porque otra mala costumbre que tenemos en el país es nombrar al de recursos humanos porque es el que más antigüedad tiene, porque fue el que empezó con la persona. Mira, estaba en el IPADE dando una plática precisamente con hijos de empresarios y uno de los muchachos me platicaba, oye, es que mi papá tiene una persona que de verdad no le aporta, pero pues no la quiere separar. Y le dije, ¿y no le aporta a tu compañía? No, o sea, al final sabe que va a ser su empresa. Y seguramente a lo mejor tiene hasta miedo que cuando él llegue, dile, oye, mejor sugiérele que contrate a alguien que sepa hacer las cosas y que esa persona la deje ahí como segundo. Puede ser gratitud y es válido. Oye, tú empezaste conmigo en la empresa, por gratitud te Gratitud. tengo aquí, pero no te tengo como responsable de mercadotecnia porque no sabes de redes sociales, no sabes de proyecciones, no sabes de... Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, no pongas Sí, como un totalmente. experto a una persona que no sabe. O peor aún, que ni siquiera se preocupa por prepararse, por aprender, por entender el negocio, por entender el puesto y sobre todo por estar a la vanguardia, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces yo creo que como consejo sería, si quieres ser estratégico, primero sé estratégico tú con tu área. ¿Qué realmente debe ser recursos humanos? Recursos humanos es una serie de áreas que cuando ya eres director, pues ya puedes llegar a tener un gerente. Un gerente de atracción de talento, un gerente de seguridad de higiene, un gerente de relaciones laborales, un gerente de sueldos y compensación, un gerente de capacitación, un gerente de desarrollo organizacional. Y entonces Totalmente. ahí ya tienes pero esas son las mega empresas. Sí, 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 ya son estructuras muy robustas porque realmente se requieren todas esas posiciones, ¿no? Ahora, también no le pidas a tu RH que sea ese todólogo, le pagas poquito y no lo dejas actualizarse. Pero eso tampoco se da aquí. No, no, esa es una O empresa de sea, Marte. igual, sí. Sin quejarme y sin decir, pero yo creo que es fundamental el hecho de que las personas crezcan con la compañía. Eso es importante. O sea, si a la empresa le va bien, a los colaboradores les va muy bien, pero también crecer en conocimiento. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser en estructura ni, digo, ojalá siempre fuera en salario, porque todos estaríamos Ujú. encantados con eso, pero muchas veces el crecimiento ni siquiera es vertical, también puede ser horizontal, ¿no? Claro. Aprendes un área, te haces especialista luego en otra, y también es crecimiento y es desarrollo. No siempre tiene que ser Sí, claro, en vertical. en vertical, es correcto. Ujú. Ahora, desde la parte de sindicato, César, Apagado. porque traes... Ah, se nos apagó creo que TikTok. Digo, yo, Sí, creo que sí.
Yo concuerdo contigo, Pepe. Creo que no solamente es el conocimiento, sino también la iniciativa y el apoyo y la intención de crecer, de aprender y de ayudar, es lo que hace a un buen gerente de recursos humanos. También las buenas relaciones que tenga tanto con los trabajadores como con los demás representantes de la empresa y sobre todo, y es una pregunta que te quiero hacer, con el sindicato, porque al final de cuentas hay muchos empresarios que no lo saben, pero es una obligación de ellos, si es que el trabajador está de acuerdo, obviamente, en contar con un sindicato que pueda defender a estos trabajadores. Entonces, ¿cuál es la importancia del sindicato o de tener una buena relación como recursos humanos con el sindicato? Mira, yo creo que es un binomio perfecto. Aquí hay dos cosas. Cuando he estado yo en empresas donde me tocan los sindicatos, siempre establezco que es como un tren. Para que el tren jale hay dos rieles. Un riel es el sindicato y el otro riel es la administración. Los durmientes son los puentes de comunicación. Si los rieles se abren, ¿qué pasa con el tren? Se descarrila. Se descarrila. Si se juntan, se descarrilan. Entonces, no Tiene se que ser lo trata, justo. no se trata de estar acá asociados en oscurito, tampoco estar peleados toda la vida. Se trata de una relación sana, estable. ¿Sí me entiendes? Las relaciones en padre e hijo son fraternales. Entre una esposa y un esposo son conyugales. Pero las relaciones entre un trabajador y un jefe o una empresa son laborales. Y ahí es donde media el sindicato. ¿Por qué es fundamental y digo que un binomio? Porque a nuestro sindicato, fíjate cómo lo voy a referirme, a nuestra empresa y nuestro sindicato. No es la empresa y el sindicato. No, es nuestra empresa y nuestro sindicato. Ujú. Ven una cosa en común, el bienestar de los colaboradores. Y tú como recursos humanos se te puede ir algo. O puedes hacerte obvio algo. Y a lo mejor el sindicato viene y te dice, oye, lo que pasa es que de verdad es muy peligrosa esa cuchilla que está dando vuelta y se zafa cada vez. Sí. Y tú tienes que reaccionar rápido. Son otros ojos que te ayudan. Si tú lo ves como un enemigo, entonces en ese momento empiezas a perder. No, y tener la apertura, ¿no? O sea, muchas veces caemos en lo que decimos ceguera de taller. Estamos tan Exacto. acostumbrados a hacerlo de manera tan rutinaria, que pues a veces ya pierdes de vista el foco, el riesgo, lo importante. O sea, puedes empezar a hacer omisiones. Claro. Oigan, perdón, antes de que se nos acabe el tiempo, Wow. ¿En justo, serio? sí, justo Elizabeth, que es la persona que preguntaba sobre lo del crédito Infonavit, ahorita Ajá. nos pone un comentario y dice, ¿qué puedo hacer? Aquí ya está la pregunta completa. Si mi patrona no quiso firmar un préstamo que solicité en Infonavit, medio largas, que no tenía la contraseña, que no se podía meter al portal, total que se venció mi crédito y ahora tengo que pagar 2,000 pesos de penalización. Wow. Pues es una omisión. Yo creo que primero debe haber ido con RH. Si no hay un RH, es la persona que tiene las cuentas, las indicaciones, la claridad. Si se lo pides a tu patrón o al director, pues ni se va a acordar. ¿Sí me entiendes? Por eso los grandes líderes siempre tienen un asistente, una agenda, un secretario que va tomando nota. A veces un gran líder no recibe los regalos, recibe el obsequio y se lo pasa a alguien que lo guarde, porque él no va a andar con todos los regalos en la mano. Entonces, probablemente se le fue, no quiero excusar a la patrona, pero yo creo que sí debe hacerle ver qué pasó. Y acuérdense, ese es un ganar-ganar. Oiga, no sea malita, ya me pasó a perjudicar. Ayúdeme. Claro, negociar. ¿no? Negociar, decir, porque todos están como lo pidas. Pues pudiera ser que ese fuera el caso, pero yo la verdad voy a decir, creo conocer a la persona que hizo el comentario y creo conocer también a su jefe y la verdad yo lo puedo decir abiertamente que no fue por omisión, por un descuido, ¿no? Le Es valió. realmente un capricho de ella, hablando de hablamos de las consecuencias o los problemas de Claro. recursos humanos, pero a veces también es el patrón o la patrona quien genera estos inconvenientes. Y yo la verdad considero que fue de mala fe, que actuó de mala fe. Claro. Entonces,
pues volvemos a lo mismo, lo que platicamos hace un momento, pues se pudiera recomendar que que acudiera ante las autoridades correspondientes para que pueda solicitar, que exhorten, que obliguen de alguna manera a la patrona para que cumpla con esta obligación y se haga cargo de pagar la multa o la sanción que le impusieron a ella, porque ella no tiene por qué pagar por los errores del patrón. La verdad yo sí digo abiertamente que fue por de mala fe, no fue un descuido. Se llaman también conocer a la persona. liderazgos obsoletos, es decir, Sí. el hecho de creer que solamente tú puedes hacer las cosas. Aquí Sí. tienes que entender, aprender a delegar. Oye, ¿me ayudas con ese problema? Y lo resuelves, porque qué pena, digo, imagínate que pues es un préstamo, pero si fuera a su casa y pierde la oportunidad de comprar su bien, en una ubicación que ya tenía, Pues o a sea, lo mejor el préstamo puede ser para adquirir o o remodelar, remodelar su vivienda, entonces, Sí. pues realmente al final de cuentas es como si sacara el crédito de Infonavit. sí, Claro. es una omisión muy grave, yo creo. Hay etapas de conciliación en el Centro Federal, entonces pudiera acudir con ellos para que a través de ellos puedan conciliar este tema y se haga responsable a la patrona, porque es una responsabilidad completamente de la patrona, Claro. no es responsabilidad de la trabajadora. Elizabeth, pues esperamos haberte ayudado. De igual manera, creo que podemos sugerirle acercarse con su sindicato para que también lo asesoren de la manera correcta, ¿no? Que se acerque a su sindicato y si no, pues, insisto, puede acudir con cualquier abogado o directamente ante la autoridad para conciliar. Ya en caso de que no lleguen a conciliar, pues ahora sí sería el proceso de demanda. Sí, sí, definitivamente. Es bien difícil en esta parte. Perdón, pudiera yo decir, es que a veces también tienen que cuidar mucho cuidar las formas, un ganar-ganar por no tener un problema, pero honestamente, pues qué necesidad de querer cuidar una relación con una persona que te esté generando este problema, porque Claro. o sea, estamos hablando ya sea para comprar o remodelar tu vivienda, o sea, ahí se me fue un Digo, patrimonio. y además es un derecho que tienes, ¿no? Es un Como derecho, trabajador obviamente, y es con la intención de obtener o agrandar tu patrimonio. Entonces, Claro. realmente yo así pienso. A lo mejor soy muy agresivo, pero la No, verdad, no, creo que la verdad me es parece es que lo legal. muy elocuente sí, lo que dices. ella no tiene por qué pagar por los errores o por las omisiones, negligencias o acciones de mala fe. O los caprichos de su patrona. Sí, la verdad. Ahí sí hay que tener cuidado Sí. porque las personas no saben lo que necesitan, ¿no? Sí. A veces dicen, hay que hacerle tal descuento, pero pues tú no sabes que esos 200 pesos para ellos representa mucho para su Claro. familia, su comida. Probablemente es el transporte de toda una semana de esa persona, refleja a lo mejor algún pago semanal que tiene que hacer. Digo, no lo sabemos. Ahora, si de alguna manera ella dejara de trabajar porque pudiera cuidar eso la patrona, pues al final de cuentas ella ingresa o hace saber, notifica al Infonavit que ella dejó de ser trabajadora de la empresa y pues al final de cuentas quien se queda con la responsabilidad es la trabajadora, no el patrón. Claro. Entonces no hay pretextos, no hay excusas, la realidad es que se actuó de mala fe y ella tiene toda la libertad de solicitar que si es necesario que la multen, que cumpla con su obligación y que le otorgue ese derecho a la trabajadora y que se haga responsable de las consecuencias que tuvo. Sí. Ese es mi Definitivamente. punto de vista. Sí, claro. Y es una de las Sí. cosas que nosotros como sindicato tratamos de evitar y por eso siempre tenemos una relación y tratamos de evitarle estos problemas a las empresas. Claro. Por eso es que se ha tenido una buena relación con las gerentes de recursos humanos o gerentes de recursos humanos. Claro Fue ahí donde ejemplo. los conocí. Claro Ahí donde nos ejemplo, conocimos, Pepe y yo. yo tuve Sí. el gusto de conocerlos y esto No, nunca nos pasó a igualmente. nosotros. Claro. Jamás. Y siempre llegamos a un punto medio en el que los dos era un ganar-ganar. Sí. Ambos- Justo lo que decías hace rato, ¿no, Sí, sí. Pepe? Encontrar esa balanza, ese equilibrio entre ambas partes. Es que es difícil. Yo siempre digo, oye, no le pidas tanto a Dios si no eres capaz de ayudar a tu prójimo. ¿Por qué pides el bien para ti si no eres capaz de dárselo a los demás? Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una congruencia si la empresa quiere ser reconocida, ¿no? Quiere ser la empresa que todo el mundo diga, yo quiero trabajar ahí, mira, me exigen, pero miras cómo te dan, ¿no? O sea, Sí te dan, te cuidan, ven y por el ti, salario te emocional. enseñan. Claro. Y todas esas cuestiones que yo creo que es importante.
Oigan, antes que se nos vaya el tiempo, me gustaría recomendar el segundo libro, ¿les parece? Por favor, porque Y el que me ya nos queda escriba, muy y el que me poquito. escriba o me mande un WhatsApp, se lo mando por PDF. El libro fue escrito hace miles de años, pero ahora fue retomado y se llama Hábitos Atómicos. Ah, sí. Sí, ya Sí, lo has leído. lo he escuchado, francamente ese no lo he leído, pero me quedo con tu recomendación. Después de la página 88 vale la pena el libro. Lo demás es una introducción de la historia porque él escribe, pero tiene mucho de la antigüedad, pero tiene que ver con un mundo moderno. Lo único que recomienda el libro, sin espolearlo, es que tú debes mejorar un 1% cada día. ¿Y qué es mejorar un 1%? Uy, depende desde qué punto lo Sí. veas. Una mejor persona, un mejor papá, un mejor hijo, mejor trabajo, pero un 1%. Ujú. Imagínate que mejoraras tu salud un 1%. No, hombre. Aquel que está pidiendo una oportunidad en un hospital, un 1%. En 365 días ya mejoró el 300%. Sí, Parece nada, pero mejorar un 1% significa que des un pasito para adelante. correcto. Así es. Eso yo quería recomendarlo, se llama Hábitos Atómicos. Hay ya resúmenes y todo este rollo. Y Sí. además yo recomiendo si lo puedes comprar o te lo mando y con mucho gusto, de verdad. Echarle una ojeadita porque pareciera que no, pero el conocimiento es para eso, para compartirse, ¿no? Definitivamente, Pepe. Y pues bueno, ahora sí que creo que en nombre del equipo, Muchas te gracias. agradezco muchísimo el haber estado con nosotros otra vez. Es un honor. Esperemos que no sea la segunda ni la última. Ok, yo creo que hay muchos temas. Muchísimos. Explorar recursos humanos. Ahorita dibujé los cuadritos de cuántas áreas, cuántas gerencias hay. Yo creo que cada una es un tema, ¿no? Cada una es un tema e incluso ayudar a alguien que se pueda jubilar bien, ayudar a alguien que Sí. pueda tener una pensión, ayudar a alguien. Y yo creo que esos son los temas de hoy, que mejore su persona, su salud. Definitivamente. Y espero tenerte muy pronto otra vez con Muchísimas gracias, un honor dirigirme a todos ustedes. Quiero también saludar a una amiga que se llama Fernanda, que es allá de Santa Anita, que también le mando muchos saludos y un abrazo a toda la familia por allá y a toda la gente que de alguna manera pues he tocado en mi vida, ¿no? A lo largo y ancho de la República Mexicana y sobre todo a la gente que está en recursos humanos. Un fraternal abrazo. Que todo vaya bien. Gracias. Muchas gracias a todos.